acciones de la operadora de autopistas OHL México cerró la jornada en alza del 11% en la Bolsa Mexicana de Valores, tras conocerse los planes de la matriz de sacarla del mercado con una oferta accionaria. Y para analizar el tema me acompañan Abraham González, Isaid Mera y Jesús Ugarte. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Buenas tardes. Pues sí, mira, esta es una noticia que se da a conocer ayer, digamos ya después del cierre del mercado, sobre la intención de oferta pública de compra que iban a realizar una filial tanto de OHL Concesiones como del fondo australiano IFM. Entonces ofrecen 27 pesos por acción y lo que estamos viendo el día de hoy es una alineación del precio, es decir, está ajustándose al precio de oferta. Entonces por eso vemos de alguna manera esta apreciación de más de 11% del precio de la acción el día de hoy. Digamos, el premio que está ofreciendo es esos 27 pesos, es un 14%. Entonces es un movimiento natural el día de hoy, ¿no? ¿Qué opinas, Abraham, acerca de esto? Yo te preguntaría, ¿qué hay detrás de querer deslistar precisamente a OHL México? Quizá no tener que dar más explicaciones. Creo que sí, es un tema fundamental. O sea, preguntarnos por qué deslistarla. Muchas compañías tienen diferentes motivos para deslistar una compañía que ya cotiza, que ya, además que es una, en el caso particularmente de OHL, es una acción líquida, es una acción que pertenece al índice de precios y cotizaciones. Es decir, tiene de alguna manera el respaldo del mercado y de pronto deslistarla, eso es lo que suena quizá un poco raro, y no hay que olvidar que es una empresa y es una acción que ha estado digamos, con muchos altibajos en los últimos meses, ¿no? Y de hecho ya un poco más de un año. Te quiero mostrar el gráfico que tenemos en la terminal, que es precisamente el desempeño que ha tenido la acción desde marzo de 2014 a la fecha. Y vemos que por ahí de mayo del año pasado es cuando surgen estos audioescándalos, si recuerdas, hubo audioescándalos en donde se revelaba que había acercamientos de funcionarios del gobierno del Estado de México con funcionarios de OHL México en términos de conseguir concesiones, ¿no? Y bueno, después de esos audioescándalos, pues tuvo una fuerte caída en el mercado, hubo un fuerte castigo en el mercado y posteriormente pues entró en una serie de, digamos, en un sube y baja, sí, entre que la investigaban, que no la investigaban, que sí había ganado concesiones, que si no había ganado concesiones. Posteriormente hubo una investigación de la CNBV que derivó en una multa. Fue una multa pequeña, pero también implicó un castigo en el mercado e incluso también el que no haya participado en la licitación de un proyecto en Indios Verdes, que era un proyecto que se esperaba que OHL México participara, pues no participó y eso también se lo cobró el mercado. Ya en los últimos días, bueno, vemos que desde marzo de este año había tenido un fuerte repunte por el posible desliste, es decir, esto que estamos viendo ya se había mencionado a principios de este año, en marzo, vemos ahí que tuvo una ganancia y después, digamos ya en días más recientes, una reacción que algunos analistas, la mayoría de ellos off the record, fue decir, bueno, sí, al final el resultado de las elecciones en el Estado de México también tuvo un efecto positivo, dado que la percepción entre los accionistas es que podría seguir obteniendo concesiones en el Estado de México. Yo creo que no hay que ser un genio para darse cuenta que OHL está saliendo del mercado. Quizá el principal motivo es para no estar en el ojo público, para no tener que dar explicaciones de más como las tiene que dar una empresa pública, dado los escándalos. Creo que no es mentir si decimos que seguramente es la empresa con mayor escándalos políticos del IPC, al menos. Entonces, creo que no hay que ser un genio para saber por qué se está deslistando la empresa, ¿no? Sí, es un tema de contabilidad, es un tema de supuestos actos de corrupción, como lo comentaba ya Abraham. De hecho, los audioescándalos salen el día 5, el día 4 de mayo de 2014 y el día 6 es la primera corrección importante que tiene la emisora, cae ese día un 12% aproximadamente y a partir de ahí vemos una volatilidad muy marcada. El día 10 de marzo de este año hay una fuerte apreciación, es un 25% en el precio de la acción, debido a que, y no era la primera vez, se da a conocer que bueno, hay una intención firme del fondo australiano de realizar una oferta pública de compra. Ahora, es algo importante a comentar es, no obstante la recuperación que has tenido este papel, incluso en los casi 27 pesos del día de hoy por la oferta pública de compra, aún así está por debajo del nivel precrisis. Es decir, antes del día, comentábamos del día 6,
que cae un 12%. Vamos, el nivel de hoy está por debajo del día 4, 5 de mayo de 2014, antes de que iniciara de alguna manera esta crisis. No se ha recuperado. Yo agregaría que a este factor que señalan de, pues, ¿por qué sale? No quiere ya la empresa estar expuesta porque esto le ha costado un fuerte castigo, le ha costado un deterioro importante en su evaluación en el mercado. Adicional a esto, bueno, la administración de la empresa considera que está subvaluada, definitivamente subvaluada. Hay que considerar que a raíz de los audioescándalos y demás, llegó a caer más de la mitad su valor, ¿no? Entonces no se ha recuperado, de hecho está, te comento, Elena, está de alguna manera está 40% abajo de su máximo histórico. Es decir, el papel que hoy en día se acercó a los 27 pesos, llegó a estar a su máximo, estuvo en agosto de 2014 en los 42 pesos, está muy por debajo. En términos de múltiplos, podemos decir que hoy en día cotiza un múltiplo 35% más bajo respecto al promedio de los últimos 5 años. Entonces, sí, obviamente tenía un alto costo de alguna manera en el mercado el tema de los escándalos. Que tuvo un alto costo, pero yo señalaría dos cosas. Una, pues definitivamente, si la empresa dice estar subvaluada y además ahora escuchando estos múltiplos realmente luce subvaluada, pues es un buen negocio para la compañía al final comprarla a un buen precio. Eso por una parte. Y por otra, a mí algo que me queda o que me genera inquietud es también por qué únicamente esperar o evitar el escrutinio del mercado y el castigo del mercado. No debería haber de alguna manera un aparato y regulaciones suficientes para que este tipo de cosas no sucedieran. ¿Cuál es el castigo que se le impuso? Es decir, hubo toda una investigación. ¿En realidad se implementó un castigo de manera legal? Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, la última acusación que tuvo HL de financiar campañas para la elección del Estado de México, básicamente la investigación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la podemos resumir en, oye, ¿tú financiaste campañas del Estado de México? No. Ok, perfecto, bye. Y le dijo a la SCT, cerramos el caso y lo pasó a otras instancias. Sí. Aunque también hay que decir que de todos los escándalos que ha tenido de presunta corrupción, de pagarle vacaciones a funcionarios, de obtener concesiones, a través de sobornos, todas esas, ninguna ha sido culpada en México. Es decir, en todas se ha dicho inocente y lo ha demostrado, al menos. Y al final eso le da un buen nivel de entrada para decir, pues recompro todas mis acciones en conjunto con este fondo australiano y pues la compramos a un buen precio, ¿no? Incluso estaba suficiente buen precio para decir, ofrezco 14% por arriba del precio del mercado. ¿Y a quién y a quiénes más bien a quiénes y de qué manera les afectaría que sí ocurriera esta acción de la que están hablando ahora? En realidad creo que no hay propiamente una afectación ni a los clientes ni... ¿A la propia empresa tampoco? A la propia empresa... A lo mejor a quien ocupa las carreteras para, quien ocupa las carreteras, si de pronto hay más opacidad, es decir, ya no tiene que ser tan transparente, bueno, pues a lo mejor estaremos viendo precios más altos, por ejemplo. Sí, ahí tenemos unas gráficas. Sí, son las, de alguna manera, las autopistas que tiene concesionadas. Tenemos el circuito exterior mexiquense, autopista Mozoc-Perote, viaducto Bicentenario, autopista Urbana Norte. Son como unas 6, 7 concesiones las que tiene. De hecho, el circuito exterior mexiquense, de alguna manera, le aporta el 63% de los ingresos. Es por mucho, de alguna manera, la vía que más le contribuye en los resultados a OHL. Por ahí teníamos un gráfico, Elena, para mostrarte cómo en los últimos 4 años, de alguna manera, esta empresa filial de alguna manera de OHL en España, pues ha reportado números muy buenos. Es decir, lo vemos de alguna manera la variación porcentual encerrada en el recuadro rojo es la variación en ingresos. Fíjate, los crecimientos que ha tenido son crecimientos de cerca de 20%, al final 15%, y también en términos de EBITDA son crecimientos bastante atractivos, ¿no? Y esto es reflejo en buena medida de una combinación de aforo con el aumento. Hay que reconocer que es una empresa que ha sido muy activa en el incremento de tarifas, ¿no?
Y bueno, la empresa, y que incluso esto se ha cuestionado de manera recurrente, pero bueno, la empresa ha señalado, ha justificado que esto tiene que ver o está marcado en su título de concesión. Entonces no ha incurrido en ninguna falta, pero es una empresa exitosa de alguna manera. Ahí están los números. Ahí de nuevo yo volvería al punto inicial con el que comenzaba. Crecimientos de doble dígito. Y en el mercado castigado, pues qué mejor momento para la compañía de retirarse. La paradoja sería que los escándalos la han golpeado y han hecho que compren barato. Claro. ¿No? Sí, mira, ese es un hecho. Y le voy a poner un ejemplo por lo que dice ahorita Abraham. Resulta que en 2013 hay que recordar que la empresa llevó a cabo un aumento de capital. Y resulta que los accionistas suscribieron a un múltiplo fair value de 14 veces, ¿no? A ese múltiplo. Bueno, hoy en día los 27 pesos representan más o menos un múltiplo de 6 veces. Digamos, vendió a 14 veces y hoy en día, en 6. pues sí, en 6. Entonces, pues obviamente es una empresa que está ganando. Es decir, España o la matriz gana, definitivamente. Y aquí hay que señalar también que en España está envuelta en investigaciones también por presunta corrupción, y la última y creo que la más importante es esa de que financió al Partido Popular y tiene una relación con OHL México, la investigación o una de las líneas de investigaciones que financió los presuntos sobornos a través de OHL México. Entonces creo que es una empresa sumamente contaminada y que ahorita va a quitarse un peso encima, al menos en México, ¿no? Sí, su operación, digo, pensando un poco en el usuario, en quienes utilizan las vías de alguna manera de OHL, pues no tiene ningún problema, esto no tiene ninguna incidencia en la operación, es decir, no trastoca pues el servicio, entonces por ese lado pues no hay ninguna afectación, ¿no? Ahora, también, digamos, un poco recordando cuáles eran los temas de los videoescándalos, porque además no fue uno, fueron varios, más bien recordando a la empresa o a quien supuestamente habría publicado esos audioescándalos, que es la empresa que no ganó la concesión en Infraviver, exactamente, ¿no? En conclusión, les pediría que me dijeran cuál ha sido el desempeño de la empresa entonces en México, según las gráficas que vimos. ¿Ha sido positivo? ¿Y su salida qué implica? Como empresa ha sido exitosa, ¿no? Hemos visto los crecimientos Sí, que tiene sus aquí de resultados ingresos. ahí están. Como empresa exitosa, claro que no puedes ligar esto a los escándalos que ha tenido con actores políticos. Dudosas las razones definitivamente de por qué están saliendo del mercado. ¿A quiénes afecta? Pues en todo caso, afectar positivamente a los accionistas que van a recibir un 14% de premio, ¿no? Así es, y en ese sentido, para terminar ahí, pues creo que la autoridad de alguna manera reguladora creo que tiene un campo importante por un reto. Reguladora y además la autoridad judicial. O sea, sí, pero bueno, en principio los reguladores, claro. Cuando se le impone la multa, pues fue una multa que fue muy cuestionada. Fallas contables, en realidad. Fallas contables, porque de este tema de los audioescándalos y temas de corrupción no hubo ninguna penalización, entonces, digamos, salió exonerada de alguna manera OHL, ¿no? Así es. En el momento de una pausa, pero volveré.